El día del parto, tuve un grave accidente de coche camino al hospital mientras conducía sola. Mi marido, que era médico de urgencias, fue a salvar a su primer amor, que se había cortado las venas e intentado suicidarse. En cambio, no lo llamé. Observé con impotencia cómo el coche, tras el impacto, explotaba y quedaba envuelto en llamas. Acabé con mi vida anterior solo por haber pedido ayuda. Él dejó a Aileen, que se había cortado las venas, y vino a salvarme. El bebé en mi vientre y yo nos salvamos, pero Aileen se desangró en casa. Mi esposo no descubrió su cuerpo hasta 3 días después. Maldita sea. Mi esposo dijo con la boca abierta que no me culpaba y que todo había sido decisión suya. Incluso quiso organizarme una boda de reconciliación. Sin embargo, la noche anterior, me dejó inconsciente y me arrastró a casa de Aileen. En la bañera donde ella se había cortado las venas, me cortó en pedazos con un cuchillo. Incluso el bebé en mi vientre fue extirpado vivo por él. Miró mi cuerpo ensangrentado y destrozado con los ojos inyectados en sangre. ¿No fue solo un accidente de coche? No morirías. Aileen perdió la vida en tu accidente de coche. Hoy te dejaré sentir el dolor que sintió ese día. Al abrir los ojos, recordé el día del accidente. Tras un fuerte golpe, el coche siguió dando vueltas. Yo, con la barriga enorme, caí en un charco de sangre. El coche eléctrico recibió un fuerte impacto y enseguida emitió una humareda blanca. No esperaba reencarnar en ese momento. Cuando recuperé el sentido, usé todas mis fuerzas para arrastrarme hasta la mitad del asiento del conductor. Sin embargo, la parte inferior de mi cuerpo estaba atascada y no podía moverme en absoluto. Los transeúntes temían que el coche explotara y los pusiera en peligro, así que se mantuvieron alejados. El zumbido ahogaba las voces de auxilio. Al ver que mi plan de pedir ayuda había fracasado, solo pude temblar y marcar el 120 con mi móvil. Los calambres abdominales se hicieron cada vez más evidentes y me empezó a brotar sudor frío en la frente. La persona al otro lado del teléfono era la colega de Yura, a quien había visto varias veces. En cuanto oyó mi voz, su tono se tornó serio. Jennifer, el doctor Yura tiene algo que hacer hoy. Antes de irse nos dijo específicamente que podías llamar a la oficina si no podías localizarlo. Bueno, ya sé lo que vas a preguntar, pero no puedo decirte a dónde fue. Nuestro teléfono es muy importante. No desperdicies los recursos de emergencia. Cuelga. Al oír que estaba a punto de colgar, me puse muy nervioso. Durante el forcejeo, un montón de cosméticos de Aileen en el compartimento de la puerta del copiloto cayó hacia mí. No tuve tiempo de mirarlos y me apresuré a decir, no cuelgues. Me has malinterpretado. No pregunto por Yura. Tuve un accidente de coche. Está en la intersección frente a tu hospital. Ahora el coche corre el riesgo de explotar en cualquier momento. ¿Podrías enviar a alguien rápido? Antes de que pudiera terminar de hablar, me interrumpió con impaciencia. Jennifer, deja de fingir. Bueno, el doctor Yura no está aquí. Aunque llegue la ambulancia, no lo verán. Dejen de causar problemas. Este teléfono se usa para salvar vidas. No ocupes recursos públicos. De acuerdo, te lo ruego. No quiso no contestar tu llamada. Es una cuestión de vida o muerte allá. Estás embarazada. Espera la entrega. No pienses demasiado. Te lo explicará cuando esté libre. Tras decir esto, colgó el teléfono. Lágrimas de desesperación me cayeron al suelo por las comisuras de los ojos. No esperaba que Yura fuera tan cruel y me dejara sin salida. Antes, cuando Aileen lo llamaba por diversas razones, sí llamaba a la oficina para buscarlo, pero nunca, jamás mentí, y mucho menos ocupé o desperdicié recursos de emergencia. Después de 7 años de relación, esta era la imagen que tenía en su corazón al final. Con razón fue tan despiadado cuando me atacó por Aileen en mi vida anterior. En el momento crítico de la vida o la muerte no podía permitirme pensar demasiado. La temperatura en el coche subía cada vez más, y estaba a punto de alcanzar el punto crítico de explosión. Respiré hondo varias veces y fijé la mirada en el bulto que tenía en el abdomen. Hice todo lo posible por salir por la ventanilla rota del coche. El cristal me cortó la palma de la mano y los fragmentos se incrustaron profundamente en la herida. Salí 10 centímetros más del coche.
Mis fuerzas se fueron agotando poco a poco y yacía en el suelo jadeando, hecho un desastre. La temperatura del coche me quemaba la piel. En tan solo 2 minutos, el exterior del coche ya estaba cubierto de humo denso. Cada vez se congregaban más transeúntes. Algunas personas bondadosas gritaron pidiendo ayuda en mi nombre y preguntaron si había algún médico profesional cerca. Pronto se oyó un torrente de pasos apresurados. El director del departamento de Yura apareció frente a mí. Examinó rápidamente la situación alrededor del coche y de inmediato organizó a los generosos transeúntes para que me ayudaran a sacarme. En cuanto me llevaron a la zona segura, el coche que iba detrás explotó y fue engullido por un mar de fuego. El director, con amplia experiencia, revisó mis heridas. Un círculo de transeúntes me rodeaba, y en ese momento, charlaban y preguntaban sobre la situación. ¿Por qué dejaron que una mujer embarazada condujera sola? La familia es muy descuidada. ¿Está bien? Llamé a emergencias, pero no sé por qué la línea siempre estaba ocupada. Al final, cuando logré comunicarme, me dijeron que estaba actuando. En cuanto supieron la ubicación, antes de que pudiera decir la palabra accidente de coche, colgaron el teléfono. ¿Qué demonios? ¿Qué tipo de gente recluta el hospital? Jovencita, no puedes salir sola estando embarazada. Tienes la barriga enorme. Parece que estás a punto de dar a luz. ¿Cuál es el número de teléfono de tu marido? La tía te ayudará a contactarlo. No se atrevieron a presentarse ahora mismo por miedo a la explosión. La preocupación que mostraron en ese momento me revolvió la nariz. Soporté un dolor desgarrador por todo el cuerpo y negué con la cabeza débilmente. Incluso los desconocidos que conocía por casualidad en la calle podían seguir preocupándose por mí, pero mi esposo, que llevaba 7 años casado conmigo, quería mi vida y la de mi hijo por una mujer que lo había abandonado antes. Los 7 años hicieron honor a su reputación. Parecía que todo lo ocurrido después de reencarnar era un recordatorio divino de mi estupidez y ceguera. Nadie notó que el rostro del director se ensombrecía cada vez más con sus palabras. Hasta que terminó de revisar mi situación, inmediatamente sacó su celular y llamó a urgencias. En cuanto se conectó, lo oí preguntar con enojo: «Manden una ambulancia al cruce inmediatamente. ¿No saben que hubo un accidente de coche aquí? Si no hubiera pasado por aquí camino al trabajo, el herido ya estaría muerto. ¿Cuántas veces tengo que llamarlos? ¿Quién les dio el valor para hacer esto? ¿Saben lo importante que es el servicio de urgencias? Si no pueden trabajar en este turno, salgan de aquí inmediatamente». 5 minutos después, me subieron a la ambulancia. En ese momento sonó el teléfono que tenía en la mano. El director, amablemente, me ayudó a contestar y me lo acercó al oído. Al instante siguiente, la pregunta furiosa de Yura llegó del otro lado. Al oír su voz de nuevo, no pude evitar un escalofrío. «Aún así, llamaste a nuestro departamento. ¿Hasta cuándo vas a seguir armando tanto alboroto? ¿No te dije que tengo algo que hacer hoy? ¿Tienes que molestarme a estas horas? El bebé está a punto de nacer. Mírate cómo estás. Ya estoy bastante liada en el trabajo todos los días. ¿No puedes dejar de llamarme por cada cosita? ¿No puedes vivir sin mí? Todas las mujeres se embarazan. No he visto a nadie tan loca como tú. Si no hubiera llegado a tiempo hoy, Aileen se habría cortado las venas. ¿Sabes? ¿No puedes ser más sensato? Sabré que tengo que volver cuando termine. No me molestes. Se oía un leve llanto de Aileen mezclado con su voz impaciente. Tras desahogar su ira, sin esperar a que terminara de hablar y sin preguntarme sobre mi situación, Yura colgó el teléfono directamente. Recordé la expresión fría de su rostro cuando me atacó en mi vida anterior. Las lágrimas me caían de las comisuras de los ojos sobre la camilla. Mi respiración temblaba sin parar. El intenso dolor en el abdomen me devolvió la consciencia. La sangre escarlata mezclada con líquido amniótico se extendió bajo mí, pero nada de esto era comparado con el dolor de ser despedazado por Yura en mi vida anterior. Cuando me enviaron a urgencias, la compañera que contestó el teléfono vio mi rostro pálido en la camilla. Se quedó tan sorprendida que abrió los ojos de par en par al instante. Se acercó rápidamente a disculparse.
Dijo que creía que el accidente de coche era una excusa que inventé para encontrar a Yura. Dijo que simplemente colgó mi llamada de auxilio por error. Además, el director vio que algo andaba mal. Después de preguntar, descubrió que yo era la esposa de Yura, con quien llevaba 7 años casado. Al instante siguiente se puso tan furioso que se puso furioso. Sacó su celular y llamó a Yura. Para que pudiera oír con claridad, presionó el botón de manos libres. En cuanto se conectó, Yura dijo con voz grave: «Director, Jennifer se volvió loca y lo encontró». «No crea nada de lo que diga. Solo está loca. Ahora discute conmigo en casa todos los días. Soy médico. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo morir a alguien solo porque no quiero que sienta celos. Si hubiera llegado un poco tarde hoy, la persona herida se habría cortado las venas. Sus emociones aún no se han estabilizado. Que Jennifer espere el parto. Por cierto, ayúdame a explicárselo. Si no me escucha, mejor olvídalo». Aunque no lo creas, el director no esperaba que Yura tuviera esa actitud. Apretó los dientes para contener la ira y no se dejó estallar en el acto. Estaba tan furioso que se le hincharon las venas de la frente. Pero al instante siguiente, justo cuando estaba a punto de hablar, la delicada voz de Aileen llegó del otro lado. «Jennifer te encontró. ¿Te vas? Entonces me quedaré sola otra vez, ¿no? Bueno, tu hijo está a punto de nacer. Sigo sin poder dejarte ir. Es mi problema». Yura parecía asustado al oírlo y colgó el teléfono bruscamente. Tras una contracción violenta, perdí el conocimiento por completo. El director me llevó rápidamente al quirófano. En coma, mis pensamientos parecían regresar a mi vida anterior. En mi vida anterior, llamé a Yura para pedirle ayuda inmediatamente después del accidente de coche. Él todavía iba en busca de Aileen en ese momento. Al enterarse de que había tenido un accidente de coche, se dio la vuelta de inmediato para salvarme. Hizo todo lo posible por sacarme del asiento del conductor. Luego corrió a urgencias conmigo cubierto de sangre. No se relajó hasta que estuve fuera de peligro. Es solo que el bebé en mi vientre estaba estimulado y no pudo nacer a tiempo. Cuando me envió a casa y fue a buscar a Aileen él solo vio un cuerpo frío en la bañera. La herida en la muñeca era tan profunda que se veía el hueso. No dijo ni una palabra y se encargó solo del funeral de Aileen. Cuando volvió a aparecer ante mí, fue 2 días después. Parecía como si nada hubiera pasado y me contó con calma la noticia del accidente de Aileen. Ante mi expresión de culpa, negó con la cabeza con indiferencia. Dijo que no me culpaba y que solo después de este incidente se dio cuenta de la impermanencia del mundo. Estaba deseando organizarme una boda maquillada él solo. Miré sus cejas y ojos, que seguían igual que antes, y decidí creerle. Como resultado, la noche antes de la boda, me dejó inconsciente y me arrastró a casa de Aileen. Mientras él me ataba las extremidades y me acurrucaba en la bañera donde Aileen se había cortado las venas, en sus ojos, al mirarme, ya no había ningún afecto del pasado. Solo quedaba un odio intenso y un resentimiento implacable. Su mirada paranoica era la de un loco que ha perdido al amor de su vida. La daga que tenía en la mano había sido afilada por el asta que brilló con una luz fría. En mis ojos, que estaban a punto de desmoronarse, abrió la boca lentamente y dijo: «Solo fue un accidente de coche». ¿Ibas a morir por ello? Pero cuando Aileen me perdió, murió de verdad. ¿Sabes lo profundas que eran sus heridas? ¿Sabes cuánta sangre derramó ese día? Estaba tumbada justo donde tú estás ahora, en la misma posición que tú. La sangre le corría hasta las pantorrillas. Después de estudiar medicina durante tantos años, fue la primera vez que me di cuenta de que podía haber tanta sangre en un cuerpo humano, tanta que no podía ver otros colores en mis ojos. No importa si no lo sabes. Pronto lo descubrirás. Tras decir eso, colocó la foto póstuma de Aileen frente a la bañera. Luego se vengó de ella delante de ella. En el momento en que la daga me atravesó el cuerpo, sentí un dolor tan intenso que casi me desmayó. Pero por mucho que sacudiera la cabeza y llorara, él permaneció impasible. Con un gesto de la mano y la caída del cuchillo, nuestro hijo que estaba a punto de nacer perdió el aliento en cuanto entró en contacto con el mundo exterior y dejó de respirar por completo. Al principio pensé que este era el final de su venganza por Aileen,
pero inesperadamente, fue solo el comienzo de su locura. Levantó la daga y nos apuñaló a mí y al niño una y otra vez. Los murmullos que salían de su boca eran como los de un fantasma o un loco. Eran así de profundos, justo en ese punto. Había tanta sangre. Aileen debió de sentir un dolor terrible. Debió de necesitarme con urgencia en ese momento. Un segundo antes de exhalar mi último aliento conté 1000 puñaladas. Las 1000 que nos asestó a mí y al niño. Después de morir, arrojó nuestros cuerpos a la bañera. Él sostenía las cenizas de Aileen en sus brazos y celebraba una boda en ese momento. Mi alma flotaba a un lado, observando la loca obsesión en sus ojos. Solo entonces me di cuenta de mi propia estupidez. Fue una lástima que ya fuera demasiado tarde. Debería haberlo sabido hace mucho tiempo, desde que Aileen regresó al país el día de nuestra boda hace 7 años, y desde el momento en que recibió esa llamada y me abandonó en la boda. Incluso si fue él quien fue abandonado por Aileen al principio y vino a cortejarme por iniciativa propia, comparado con Aileen, yo seguía sin tener ninguna posibilidad. Una boda sin novio o un matrimonio sin amor, lo soporté sola durante 7 años. Ahora finalmente ha terminado en un baño de sangre. Cuando volví a abrir los ojos, ya estaba en una sala de hospital. La enfermera me informó con pesar que no se podía salvar al niño. Me puse las manos en el estómago. En ese momento solo quedaba la piel suelta para demostrar que el niño había existido. Miré débilmente al techo y extendí la mano para tomar mi celular de junto a la almohada. Estaba a punto de enviarle un mensaje a Yura sobre el divorcio cuando él me llamó primero. Apreté el botón de respuesta. Antes de que pudiera decir nada, me atacó a la fuerza. ¿Qué pasa con los rumores en línea? ¿Los difundiste? ¿Estás loca? ¿Sabes cuánto impacto tiene esto en el hospital? Bórralos de inmediato. De verdad que no te soporto ni un solo día. ¿No sabes que difundir rumores es ilegal? ¿No puedes comportarte como una persona normal? Bórralos, si no me divorcio de ti enseguida. Antes de que pudiera oír con claridad, colgó el teléfono. El odio ahogó mi razón. Mis uñas se clavaron profundamente en las palmas de las manos y mis nudillos temblaron por la fuerza. Dio la casualidad de que Aileen estaba bien esta vez y él no hizo nada excesivo. No tenía motivos para llamar a la policía para que lo arrestaran. Recordando lo que acababa de decir, miré mi celular. Solo entonces me enteré de que el día del accidente de coche, un transeúnte había grabado un vídeo y lo había publicado en Internet. Todos se dieron cuenta del punto clave, la llamada de emergencia, pero nadie prestó atención durante un tiempo. El servicio de urgencias del hospital fue criticado en Internet y se convirtió en un tema candente en la lista de búsquedas. Si no hubiera sido por la aparición del director al final para mitigar algunas críticas, me temo que el hospital habría recibido una reprimenda tan dura que habría tenido que cerrar en el acto. Busqué la cuenta oficial del hospital en la aplicación y ya la habían cancelado debido a la reprimenda de NIS. Efectivamente hubo fallas fatales en el trabajo del servicio de urgencias. No tenía motivos para pedir que eliminaran el vídeo y presentarme para aclararlo. En cambio, me alegré de verlo. Conecté con los momentos de WeChat de Aileen, lo cual fue todo lo contrario del caos en el hospital. Era la imagen de días tranquilos y cómodos. No había ninguna señal de autolesión. Mientras me operaban, incluso publicó: un amante perfecto es la mejor medicina para curar todas las enfermedades mentales. Al ver esa frase me burlé por completo. En silencio aplaudí su talento actoral. ¡Qué amante tan buena y perfecta! Déjalo que lo disfrutes. Un minuto después de darle me gusta, Yura volvió a llamar. Esta vez no contesté. Colgué directamente y luego puse su número en la lista negra. Como resultado, su mensaje apareció en la parte superior de la pantalla. ¿Por qué regañaste a Aileen? Si tienes algo contra mí, ven a por mí. No te pongas como un loco delante de ella. Rápidamente le envié la palabra divorcio y luego bloqueé toda la información de contacto en esta aplicación. Pero el pasillo exterior se volvió ruidoso en ese momento. Los periodistas inundaron el vestíbulo del hospital, uno tras otro exigiendo entrevistar al responsable del servicio de urgencias. El personal médico gritaba que estaba prohibido tomar fotos. El director también salió de la oficina para mantener el orden,
diciendo que él era el responsable del vídeo, pero seguía sin poder hacer nada. El decano recibió la noticia y acudió rápidamente, pero no todos la creyeron. Presionado por la opinión pública, el hospital entregó a la colega que recibió mi llamada de socorro ese día. Sollozaba desconsoladamente y explicó convulsivamente que Yura solo la había usado. El error en el trabajo fue en realidad involuntario. Entonces la decana llamó al celular de Yura. Le ordenaron presentarse en media hora. El director temía que los reporteros me afectaran, así que entró y me recordó que no me comportara con indiferencia, diciendo que ellos se encargarían del asunto y que ellos tenían la culpa. Al principio simplemente asentí. Cuando Yura abrió la puerta de la sala de una patada, pasó por alto al director que estaba a su lado, entró corriendo con el rostro lleno de ira y me gritó: «No entiendes el lenguaje humano cuando te pido explicaciones. Sabes exactamente lo que pasó en ese momento. No me culpes por demandarte si vuelves a difundir rumores. ¿Ha llegado a esto? ¿Tienes que obligarme a divorciarme? Entonces divorciémonos». No se dio cuenta de lo que dije. Su mirada se posó en mi vientre plano. Sus ojos estaban llenos de asombro. Tras 2 segundos de estupor, miró a su alrededor, la sala vacía, antes de abrir lentamente la boca. «¿Dónde está la niña?». Una sonrisa sarcástica se dibujó en las comisuras de mis labios, y mi voz era tan indiferente que no se percibía ninguna emoción. «Muerto. Murió mientras estabas ocupado salvando a Aileen». Al perder a mi hijo por segunda vez, me sentí mucho más tranquilo que en mi vida anterior. El primer encuentro tras renacer, mi mirada al mirarlo era gélida. El amor que había durado 7 años se había esfumado, y ahora solo quedaba el odio profundamente arraigado. Las escenas de mi vida anterior, cuando me destrozó, se repetían una a una. Mis uñas bajo la colcha me apretaban las palmas con fuerza. Me obligué a controlarme para no perder la compostura delante de él. Uriah sabía muy bien cuánto valoraba y me importaba nuestro hijo, así que cuando escuchó lo que dije y no lo creyó, su primera reacción fue la ira. «¿Bromeas? ¿Vas a seguir así para siempre?». Presintiendo que algo andaba mal, dio un paso atrás y miró el número de la sala. Intervino de nuevo antes de preguntarme: «¿No deberías estar en el departamento de obstetricia y ginecología? ¿Por qué te quedas en urgencias? ¿Qué pasa?». El evidente regaño en su voz era como si hubiera hecho algo terriblemente mal, agotando los valiosos recursos médicos de su departamento. El director vio lo que estaba sucediendo y no pudo soportarlo más. No podía creer que este fuera el médico que él mismo había entrenado. Tras respirar hondo 2 veces, gritó furioso: «¿Es esta tu responsabilidad como esposo? Ni siquiera puedes cuidar bien de tu esposa. Con razón te mostraste indiferente a la llamada de socorro. ¿Cómo iba a confiar en ti para atender a los pacientes? Sal ahora mismo y discúlpate con los medios». Uriah abrió mucho los ojos y dijo con seguridad: «¿Qué hay que explicar?». Lo que dijo era falso. Que lo explique ella misma. ¿No estará bien? ¿Qué delito he cometido? Mi único delito es haber encontrado a esta mujer que arma problemas de la nada y se vuelve loca conmigo todos los días. El director estaba tan furioso que no podía contener el aliento y rugió furioso: «¿De verdad has visto el vídeo en línea? ¿Sabes a qué estás aquí hoy? Si el vídeo era falso, ¿cómo se puede regañar así al hospital? ¿Será que todos los demás, excepto tú, no tienen cerebro? ¿Somos todos unos gorrones?». El tono de decepción era demasiado evidente en mi represión. El director siempre había sido un anciano amable y elegante en boca de Uriah. A juzgar por la expresión de asombro de Uriah en ese momento, se estimó que era la primera vez que el director le mostraba una expresión fría. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba un poco vacilante. «¿Qué quieres decir? ¿Qué tiene de malo el vídeo? ¿No es algo que Jennifer encontró en Internet para difundir rumores? Ni siquiera miró las noticias en Internet. Lo primero que hizo al llegar al hospital fue venir a la sala a regañarme». Estaba lleno de sarcasmo y mi expresión se volvió aún más fría. El director estaba tan enojado que su pecho se agitaba violentamente. La decepción en sus ojos se hacía cada vez más intensa. Sacó su teléfono móvil directamente frente a Uriah, buscó el vídeo en línea y se lo puso delante antes de presionar el botón de reproducción. En el vídeo,
la escena en la que salgo por la ventanilla del conductor del vehículo era particularmente clara. La humareda blanca era infalible. La sangre en el suelo tiñó de rojo la carretera. Mi abdomen, que se desbocaba, se deformó. Al final del vídeo, con una explosión, la reproducción terminó. El cuerpo de Gua de pie se tambaleaba débilmente. Su mirada estaba fija en la pantalla y tardó mucho en recuperar el sentido. 2 minutos después, recuperó la voz. Cuando se giró para mirarme, la mirada acusadora había desaparecido, y en su lugar había un atisbo de culpabilidad evasiva. Así era el niño. Frunció ligeramente el ceño y le temblaron las pupilas. Quería saber la respuesta, pero le daba miedo oírla. No pude evitar burlarme. ¿Y el niño? ¿No dije que estaba muerto? Murió en el accidente de coche. ¿Ya olvidaste el vídeo que acabas de ver? Con una compresión tan grave, ¿cómo podría haber alguna posibilidad de supervivencia? No eres médico. ¿No te das cuenta? Su rostro palideció visiblemente. Sus labios seguían moviéndose, abriéndose y cerrándose, pero no podía decir ni una palabra. Era exactamente igual que cuando Eileen se fue al extranjero y lo recogí borracho en la carretera. Después de un rato, tragó saliva varias veces antes de hablar. Llegué con prisa y no vi el vídeo con atención. Pensé que el vídeo era falso. ¿Puedo explicarlo? Salí corriendo a salvar a la gente en ese momento. No fue por motivos personales ni egoístas. Ya sabes lo serio que soy con mi trabajo. Después de que dijo eso, me llené de sarcasmo. Después de 7 años de relación, había dicho innumerables veces que lo había salvado de una situación difícil cuando Eileen se fue. Incluso me hizo pensar que yo era su salvación. Pero ahora, incluso las palabras relacionadas con mi vida y mi muerte necesitaban pruebas para que él las creyera. Nuestra relación había llegado a un punto en el que éramos casi enemigos. El director vio que por fin se había vuelto un poco sobrio. Lo agarró de la ropa y lo sacó a rastras de la sala. Al salir, solo quedó una frase: no afectes el ánimo del paciente. Aprovecha este momento para explicarles las cosas a los periodistas. El hospital está sumido en el caos por tu culpa. El decano te ha estado cubriendo durante bastante tiempo. Si no puedes explicarlo claramente esta vez, no tienes que venir a trabajar más. El eco en el pasillo se fue disipando poco a poco hasta que sus pasos ya no se oían. Los periodistas que estaban afuera invadieron el pasillo, y el lugar originalmente vacío ahora estaba abarrotado de gente. El personal de guardia del hospital tenía un aspecto solemne y miradas serias. Esta era probablemente la mayor crisis que el hospital había enfrentado desde su fundación. Uriah fue arrastrado a la escena por el director y luego presentado apresuradamente como el esposo de la protagonista femenina del vídeo. También era médico en el departamento de urgencias del hospital. Luego Uriah fue empujado directamente al centro de los reporteros. Esta acción provocó una repentina excitación en los reporteros, que antes se mantenían relativamente tranquilos. Micrófonos con logotipos de diferentes empresas fueron empujados casi con fuerza hacia la boca de Uriah. Las preguntas que formulaban eran cada vez más complicadas. Alguien preguntó si, debido a que su relación con su esposa se había deteriorado, había dicho deliberadamente a urgencias que no respondieran a sus llamadas. Otra persona preguntó si Uriah había planeado cometer un asesinato a propósito desde hacía mucho tiempo y si el vehículo que explotó había sido enviado a inspección. Si el accidente que no fue atendido a tiempo por urgencias fue accidental o provocado por el hombre. Antes de que pudiera responder a la pregunta anterior, una aún más complicada le asaltó. Las débiles explicaciones de Uriah fueron completamente devoradas por el incesante interrogatorio. Un sudor frío le resbaló por la frente y rápidamente le llegó al cuello. Su rostro estaba lleno de vacilación, pero no pudo emitir sonido alguno durante un buen rato. Los reporteros se abalanzaron sobre él y lo rodearon por dentro y por fuera. Uriah no tuvo más remedio que retroceder paso a paso hasta que finalmente lo arrinconaron. Al ver que no había forma de retirarme tras él cuando la ira contenida en sus ojos estaba a punto de estallar en el acto, salí de la sala apoyándome en la pared. Tomé prestado un megáfono de la enfermería cercana. Justo cuando estaba a punto de pulsar el interruptor, Uriah rugió furioso: «¡Basta! ¿Puedes escucharme?
Como Jennifer no podía contactarme antes, llamaba a menudo a urgencias del hospital. No decía qué le pasaba, pero preguntaba por mi nombre. Todos sabemos que los médicos están demasiado ocupados para revisar sus celulares. Después, al regresar al departamento, escuché a mis colegas hablar de esto. Al llegar a casa, inmediatamente le hice entrar en razón. Le dije específicamente que no llamara al número de emergencias porque es fácil retrasar el rescate de quienes realmente lo necesitan. Pero asintió y estuvo de acuerdo en apariencia, pero en realidad no se tomó en serio mis palabras. Siempre que no podía contactarme, llamaba inmediatamente al 120. Mis colegas pueden dar fe de ello. Esta vez, salí del hospital para salvar a alguien. No esperaba que algo así sucediera justo después de haber estado inconsciente un rato. Debido a la lección anterior, mis compañeros la ignoraron esta vez, pensando que estaba bromeando otra vez como antes. Tras decir eso, miró expectante a la compañera que había contestado mi llamada cuando ocurrió el accidente. Sus miradas se cruzaron en el aire. Entonces la otra persona asintió de inmediato. Les dijo a los periodistas que sí, que había llamado varias veces antes. Todos estábamos muy ocupados en ese momento. Temíamos que sus llamadas preguntando por el doctor Uría retrasaran a los pacientes que realmente necesitaban ayuda, así que esta vez hubo un malentendido. Así minimizaron con indiferencia una vida humana, considerándola una historia de un niño que gritó lobo. Sin dudarlo, presioné el botón de encendido del megáfono que tenía en la mano. Al segundo siguiente una voz fuerte salió del megáfono: todo lo que acababan de decir era mentira. Soy la protagonista del vídeo del accidente de coche. Puedo demostrar que nada de lo que acaban de decir existe. Es porque mi marido iba a ver a otra mujer cuando tuve el accidente, así que les pidió a sus compañeros que lo cubrieran. En cuanto a lo que dijo sobre las llamadas que hice antes al centro de emergencias, es aún más absurdo. Si no me cree, puedo recuperar los registros de llamadas ahora mismo e imprimirlos desde la sala de operaciones. Esos registros no se pueden falsificar ni borrar. En cuanto terminé de hablar, Uría me fulminó con la mirada, casi con los ojos desorbitados por el odio. No esperaba que me presentara en público y le diera una bofetada. Antes, siempre que fuera beneficioso para su carrera, podía ceder incondicionalmente sin importar cuánto me ofendieran. Mientras me lo explicara con naturalidad después, podía perdonarlo y hacer como si nada hubiera pasado. Incluso en nuestro aniversario de bodas, dijo que tenía que operarme temporalmente, pero en realidad, le estaba dando regalos a Eileen. Incluso cuando se celebraron los funerales de mis padres, dijo que el hospital tenía una reunión, pero en realidad, viajaba con Eileen. Me resistía a renunciar a nuestra relación, y mis sinceros esfuerzos me hicieron retroceder poco a poco, inventándole excusas poco a poco. Ahora que lo pienso, quizá fueron mis concesiones incondicionales durante estos 7 años las que alimentaron gradualmente la idea de su engaño en su corazón. Durante 7 años completos, ni siquiera le mostré una cara fría. El resentimiento acumulado estalló de golpe, haciéndome sentir tan herido que fue como si me hubieran hecho añicos. Podría incluso reducir a cenizas a esos 2 canallas. Hablé con tanta seguridad que incluso sin presentar pruebas sólidas, los periodistas presentes ya me habían apoyado discretamente. Especialmente cuando vieron mi vientre plano, sus miradas estaban llenas de compasión y lástima. Todos sabían que como madre había perdido a mi esposo y a mi hijo casi nacido en ese accidente de coche. Todos sabían lo que esto significaba para una mujer. Aunque llegué sin avisar, los periodistas no se apresuraron a complicarme la vida. Ni siquiera me hicieron una pregunta. Al contrario, Uría me miró con una mirada venenosa y siniestra, como si no fuera su esposa, que acababa de quedar embarazada, sino el asesino de su padre. La distancia entre nosotros era de casi 20 metros, pero podía ver claramente su mandíbula apretada. Casi rechinó los dientes. Ese rostro siniestro y esa expresión fría ya no se correspondían con el joven que recordaba. Tras terminar de hablar, la tranquilidad reinante en todo el lugar alcanzó su clímax. Los reporteros se abalanzaron sobre Uría con cada vez más vehemencia. Ni siquiera los guardias de seguridad del hospital pudieron contenerlos. Cuando todos entraron en escena, todos se apiñaron frente a Urías, haciéndole una tras otra preguntas. Le preguntaron si había descuidado a su esposa e hijo debido a su infidelidad,
si había querido aprovechar este accidente de coche para cometer un asesinato a causa de su infidelidad. Ante las repetidas preguntas, el rostro de Urías palideció. Tenía los labios apretados. El desarrollo de la situación ya se le había escapado de las manos. Nunca imaginó que el conflicto familiar entre él y yo llegaría a este punto. Tras esquivar la mirada un rato, finalmente tembló y dijo: ya dije que no estaba en el hospital en ese momento porque iba a salvar a alguien. Esa persona herida tenía una enfermedad mental muy grave. Me llamó en ese momento, diciendo que iba a cortarse las venas y suicidarse. Como médico de urgencias, ¿cómo podría quedarme de brazos cruzados viendo morir a alguien? Solo cumplo con mis responsabilidades y obligaciones como médico. ¿Cómo puede esto estar relacionado con mi aventura? Hay tantas pacientes en el hospital a diario. ¿Será posible que todas tengan aventuras con médicos? Jennifer no tiene ni una sola prueba de lo que dijo. Esto es pura calumnia y mentira. Puedo llamar a esa persona herida ahora mismo para pedirle que me lo explique. Llevo mucho tiempo atendiéndola y su estado de ánimo se ha estabilizado. Tras decir esto, empezó a llamar a Eileen para que los periodistas le creyeran. Activó el altavoz del teléfono a propósito. La cámara grabó la voz con el micrófono. Fruncí un poco el ceño y dije: ¿quién dijo que no tengo pruebas? Acabo de publicar las pruebas en línea. Todos pueden abrir sus celulares y echar un vistazo. Está en la sección de comentarios debajo del vídeo. No mentía. Antes de salir de la sala, recibí una foto de Eileen. En la foto, las dos estaban tumbadas en la cama, con las manos fuertemente entrelazadas. La cicatriz en el dedo de Yura, símbolo de su identidad tras cirugías anteriores, también era particularmente evidente. Quizás la propia Eileen no esperaba que su desenfrenada exhibición ante mí fuera la gota que colmara el vaso. En cuanto recibí su foto, la compartí directamente en línea. Después de mirarla tanto tiempo, todo Internet ya debería haber visto esa foto. Los reporteros sacaron sus celulares y abrieron la sección de comentarios uno tras otro. Al oír lo que dije, para cuando todos confirmaron mis palabras, la llamada que Yura acababa de marcar aún no había sido contestada. Su mirada cambió de firme al principio a evasiva después, y luego llegó la reticencia y la ira. En tan solo 10 minutos, casi podía imaginar cómo sería arruinar su carrera. Pero su amor por Eileen lo hizo descartar instintivamente todas sus sospechas. Yura pensó que estaba ocupada y no tenía tiempo para contestar el teléfono. Increíblemente y sin querer, llamó decenas de veces más, pero el recordatorio en su oído siempre era la misma frase. Llamó durante media hora, y los reporteros en el lugar de los hechos lo esperaron media hora. Incluso el decano a lo lejos estaba en ascuas con él, esperando el resultado de su explicación. El director estaba aún más nervioso, con los labios apretados. Sin embargo, las cosas a menudo no salen como se espera. No se desarrolló como esperaban. Eileen siguió sin responder al final. Yura se derrumbó por completo cuando rechazaron la última llamada. De repente levantó su teléfono y lo estrelló contra el suelo en público. La pantalla quedó hecha añicos, y sus ojos estaban inyectados en sangre de ira. Fue exactamente igual que cuando me puso las manos encima en mi vida anterior. Sentí miedo instintivamente y no pude evitar retroceder un paso. Yura se aferró el pelo con ambas manos, gimiendo sin parar: es imposible. Algo debió haberla retrasado. Todavía la estaba asesorando justo antes de irme. También dijo que viajaría conmigo cuando se recuperara. Le preguntaré de nuevo más tarde. Debió de estar retenida por algo. Las palabras que pronunció estaban llenas de incertidumbre. Ni siquiera pudo convencerse a sí mismo. Pero pensándolo bien, aunque Eileen se presentara a explicarlo, no cambiaría nada. Si la foto no se hubiera publicado, aún podría haber revertido la situación. Pero ahora que su romance era un hecho, una vez que Eileen apareciera, solo significaría que el número de personas regañadas pasaría de 1 a 2. Todos sabían que nadie estaría dispuesto a aceptar un trato tan perjudicial. Al ver que los periodistas ya no podían contenerse y que el decano había perdido por completo la paciencia, solo pudo presentarse y anunciar públicamente el resultado de este accidente médico. Tanto Uría como la compañera que respondió a mi llamada durante el accidente de coche fueron suspendidos del trabajo para su investigación.
En el momento en que anunció el resultado, Uría pareció perder todas sus fuerzas. Sus rodillas se hundieron y golpearon el suelo con fuerza. Los periodistas llevaban mucho tiempo esperando. Al obtener finalmente el resultado en ese momento, se dispersaron uno tras otro. Pronto el vestíbulo recuperó su desolación habitual. Solo Uría quedó con una figura al borde del colapso. La colega que él incriminó se acercó al decano y quiso defenderse. Su apariencia humilde contrastaba completamente con su arrogancia al responder a mi llamada. Desafortunadamente, como parte implicada, ya no podía mantenerse al margen. Desde el momento en que accedió a encubrir a Uría delante de mí, su destino estaba sentenciado. Me apoyé en la pared y me di la vuelta para regresar a la sala. Pensé que esta vez Uría transferiría su odio a Eileen. Iría directamente a vengarse de ella, igual que me hizo en mi vida anterior. Sin embargo, siguió mis pasos y entró en la sala. Al oír el sonido, miré hacia atrás y me asusté tanto que casi se me paró el corazón en el acto. Pensando en la horrible muerte que sufrí en mi vida anterior, retrocedí lentamente con el móvil en la mano, listo para llamar a la policía en cualquier momento. Justo cuando estaba a punto de hablar, el director abrió la puerta de repente. Uría me miró con tristeza y solo pudo irse a toda prisa. Solo entonces respiré aliviado. Empaqué rápidamente mis cosas y seguí los trámites de alta. Empecé a buscar un nuevo lugar para vivir. Sin embargo, antes de que pudiera moverme, escuché la noticia de que Uría había sido arrestado y llevado a la comisaría por un homicidio. La víctima era Eileen. Murió en su propia casa. Pregunté por ahí y descubrí que Uría fue directo a casa de Eileen después de salir del hospital ese día. Como resultado, la sorprendió empacando su equipaje e intentando huir al extranjero. La pilló con las manos en la masa. Uría la agarró y le preguntó por qué se negaba a testificar a su favor. Mientras hablaba, la arrastró hacia la puerta. Sin embargo, Eileen ni siquiera lo pensó y le dijo directamente que no quería verse implicada. Ahora que la suerte estaba echada, era imposible despejar la sospecha. Dijeran lo que dijeran, si aparecía, no solo no podría salvarlo, sino que además se vería involucrada. Uría ya estaba a punto de derrumbarse por la estimulación en ese momento. Por supuesto, no podía dejarla ir. Simplemente la interrogó furioso, diciendo que ella había dicho claramente que moriría sin él. Como resultado, Eileen lo ridiculizó en su cara. Su diagnóstico psiquiátrico era falso, y aún así podía engañarlo. Si no hubiera podido quedarse en el extranjero y se hubiera enterado de que lo habían ingresado en un gran hospital, no habría regresado. Pero no esperaba que Uría no pudiera ni siquiera lidiar con el caos de su propia familia. Un divorcio se había retrasado 7 años. Al final, no obtuvo nada y le hizo perder 7 años de su tiempo. Esta sentencia destrozó por completo la última sensatez de Urías. Extendió la mano y agarró a Eileen por el cuello. La vio forcejear desesperadamente frente a él, verla exhalar su último aliento frente a él, luego arrastró el cuerpo y se entregó voluntariamente a la policía. Finalmente el hospital emitió un aviso de alta en línea. Antes de ir a prisión, me dejó un acuerdo de divorcio que ya había firmado. Dijo que después de todo, había perdido a un hijo por su culpa. Dijo que se sentía culpable conmigo en esta vida, pero que nunca sabría que no era solo en esta. Lo que me debía en mi vida anterior jamás podría pagarse. Acepté el acuerdo de divorcio y me fui a casa. Cuando casi me recuperé, vendí la casa y me mudé a vivir a otra ciudad. Este lugar lleno de dolor y recuerdos era uno en el que no quería volver a poner un pie por el resto de mi vida. Fin.